Arriba, pastor. Gloria al Señor, mis hermanos. Ya uno acostumbrado pues a los micrófonos de abajo ya. El Señor les continúe bendiciendo. Felicitaciones a las madres. Hoy parece que han dejado para el día de hoy el Día de las Madres, y en muchos lugares lo están celebrando. Felicitaciones a cada una de ustedes, madres. Que el Señor les dé mucha sabiduría, que sean aquellas mujeres virtuosas que está en Proverbios capítulo 31. Nos habla acerca de la mujer virtuosa, y yo creo que ustedes también tienen esas virtudes. Que el Señor les guarde mucho, que el Señor les conceda a cada una de ustedes los deseos del corazón que tengan, de acuerdo a la palabra de Dios, que están alineadas con ella, de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, ustedes lo dijeron ahora, el título de la predicación: aprendiendo de los desatinos y de las fortalezas del apóstol Pedro. Un texto, pues, que un mensaje que el Señor me dio hace algunos días. La intención de uno aprender de ellos es para que sacar lo mejor de lo que ellos tienen o lo que han hecho, y evitar de pronto los desatinos o los errores. Ahora también el Señor me lleva acá a la iglesia abajo, me pone a predicar acerca de Moisés. Moisés también, él también tuvo un desatino muy fuerte, y fue que él golpeó la peña, y parece que Dios le había dicho que no lo hiciera, y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Se perdió una gran bendición. Sin embargo, fue una persona de fe y tenía muchas cualidades y muchas virtudes. Vamos a leer acá Mateo capítulo 16, a partir del versículo 16, es decir, Mateo 16, 16 hasta el 23. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. A ti te daré las llaves te daré, está hablando de un futuro, y se las dio allá en el libro de los Hechos. Perdón, uno ve que el apóstol Pedro ya toma esas llaves que el Señor le había prometido: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la autoridad de atar y de desatar. Amén. El versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El apóstol Pedro, que acaba de declarar que Jesús era el Cristo por revelación del Padre, ahora está siendo piedra de tropiezo para Jesucristo en cuanto a la obra redentora. Lo llamó y comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí en el Evangelio de Lucas 22, 31 a 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falta, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, y que tú me niegues 3 veces, que me conoces.
Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios soberano y Dios bueno. Gracias, Señor amado, por la palabra, oh Dios. Gracias por tus siervos y tus siervas, Señor amado, que nos enseñan tantas cosas, Señor. Siervos en tu palabra, como Moisés, como David, que también tuvo desatinos, Señor, pero que fue un gran siervo, Señor. Cometió errores, pero tenía el corazón conforme al corazón tuyo, Señor. Muchas gracias, Dios soberano, porque todo está registrado, Señor, y es para que nosotros aprendamos, para que evitemos los errores y para que aprendamos de las fortalezas, Señor, de los buenos ejemplos y las enseñanzas, Señor amado. Muchas gracias acá por la iglesia, Señor, por los pastores, que tú nos continúes bendiciendo grande y ricamente, Señor. La iglesia, Señor, que crezca más espiritualmente, pero también numéricamente, Señor, porque a ti también te agradan los números, Señor, y multitudes te seguían. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y Él es poderoso. Dios es grande, Dios es misericordioso. Señor ha tenido misericordia de mí, así como de ustedes también. Yo sé que sí. La hermana Lorena tuvo un sueño y me lo contó esta semana y me dijo: pastor, tuve un sueño que usted estaba allá predicando en el atrio, que se cayó de allá y nosotros nos íbamos a arrimar y alguien no nos dejaba arrimar y usted estaba en el piso. Y ahora, hermanos, estaba predicando la palabra y llegó un joven y se paró allí al frente y el Señor me decía: dígale que lo que piensa hacer, no lo haga. Yo lo sentí así y me acordé que anoche esas mismas palabras se las dije al trabajador allá al empleado que tenemos, al mayordomo allá en la finca. Anoche compartiendo, yo dije: Señor, siempre he guardado mi vida. Una vez llegó una persona y llegó armada y me iba a disparar, pero el Señor me colocó esa misma palabra: lo que piensas hacer, no lo hagas. Porque yo hago pasar a la gente nueva, y él pasó y le dije esas palabras y él se puso a gritar y a llorar. Lo llevaron para atrás y allá hay una entradita para el segundo piso, una puertita. La pastora, mi esposa, lo apoyó ahí y él le entregó un arma y pues ahorita dijo que no quería hacer nada. Y ahora tuve la misma sensación y me acordé del sueño de Lorena y yo le dije: ¿qué necesitas? Porque era de pie, no se sentaba, era mirándome. Yo ya estaba predicando. Entonces me dijo: ¿te incomoda que esté aquí? Y dije: no, siéntese tranquilo para que escuche la palabra. Y él se fue. Pero tuve la sensación y me acordé del sueño, que caía del púlpito al piso y que se arrimaron los líderes y todo y que no los dejaban arrimar. Entonces, mis hermanos, el Señor es bueno y gracias por la oración, pastor, porque usted está orando por esa protección. Yo sé que el Señor nos guarda y nos protege. El Señor nos protege y nos guarda, mis hermanos. Recuerden que somos inmortales acá en la tierra hasta no cumplir los propósitos de Dios. Así lo dice el Salmo, creo que el 128. Somos inmortales y Jesucristo no pudo morir de otra manera hasta no cumplir el plan y los propósitos de Dios. Trataron de apedrearlo muchas veces, de despeñarlo, pero no pudieron porque él pasaba por la mitad y se iba. Entonces es algo muy especial. Es algo muy especial porque nosotros, Jesucristo cumplió el propósito en la cruz del Calvario. De esa manera debía de morir. Él ya lo había profetizado. Y entonces, mis hermanos, allí pues es que el Señor tiene propósitos con cada uno. Muy bien, este sermón es un sermón biográfico, es un sermón que podemos aprender mucho sobre todo después del apóstol Pedro, por la declaración que el mismo Jesús le da a Pedro. Así como Pedro le hace una declaración, Jesús le hace otra declaración y lo coloca como un fundamento dentro de la iglesia. Y la declaración es que Pedro le dice que él era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente.
Y la declaración que Jesús le hace es que sobre esta roca, o sobre esta declaración, o sobre esta piedra, porque lo llama Cefas, yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Cefas. Y sobre esta declaración que es doctrinal, cristológica, es edificaré mi iglesia. Aunque Pedro pues quiere decir piedra, pero la mayor piedra se llama Jesucristo. Amén. En vista de esto, pues el clero católico romano dice que Pedro fue el primer papa, por esa declaración que Jesucristo le hace y que le entrega las llaves del reino, y que le dice que sobre la roca edificaría la iglesia. Entonces el clero católico romano se aprovecha y dice que Pedro fue el primer papa. Y la verdad, pues los restos de Pedro están allá en Roma, y allá pues levantan un monumento que es la Basílica de San Pedro. Y no solamente esto, sino que dicen que tienen el anillo de Pedro, y lo tiene el pontífice romano, y la gente le besa la mano, el anillo, y se arrodillan delante de él. Yo creo que ustedes eso lo están viendo en la historia de la iglesia, que esto pues se originó lo del papado y el clero en la iglesia real, perdón, en la iglesia imperial. La iglesia imperial, pero el primer papa realmente fue Constantino, ese emperador Constantino, no fue Pedro. Pedro no fue ningún papa. Como la gente estaba escribiendo yo, dando un mensaje y grabando la predicación, pues, que no podíamos congregarnos, y una señora se entró ahí y me dice que la respetara, que respetara a los católicos, y yo no le estoy respetando, porque le estaba hablando acerca de todo esto, de que ellos habían usurpado, que la verdadera iglesia era la de ellos, que porque el Señor le decía a Pedro que sobre esa roca edificaría la iglesia, y que Pedro y Pablo, que eran personas romanos, ¿cuál es romano? Y bueno, estuve ahí hablando, pero a la final me tuvo que borrarla, porque es que esa gente es tan incisivos, tan cerrados. Yo les quisiera, pero es que el Señor, ¿por qué no les abrirá el entendimiento? Pues que hay gente que, yo digo que es por la ignorancia que en ellos hay, como dice el apóstol Pablo, que no tienen conocimiento de Dios, por la ignorancia que en ellos hay en cuanto a Dios. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia. Y algunos grupos religiosos han menospreciado el ministerio de Pedro también, de pronto por esos desatinos, y hasta han hablado mal de Pedro. Eso tampoco debe ser así. Nosotros entendemos que Pedro tiene una buena posición, que el Señor le da una buena posición, y hasta sueños hemos tenido del apóstol Pedro. Yo tuve un sueño con él, que iba con mi mamá, que iba con mi esposa, con Lucy, por allá en un país que yo no conocía. Y íbamos y había una entrada ahí, había un garaje grande, una entrada, y una enredadera, y todo ese piso eran piedras enterradas, pues, había un pavimento pero con piedra. Y cuando entré, allá estaba el apóstol Pedro sentado en una mesa. Pedro le dijo a mi mamá y a Lucy: siéntense allá, y había una banca de cemento. Ellas se sentaron y yo me senté ahí, pues, en la mesa con Pedro. Tenía ahí un poco de piedritas, como en un cenicero, pues, en una cosita, una coquita, y había piedritas blancas y piedritas grises, y me dijo que escogiera una, y yo escogí una piedrita blanca, y me dijo que me la tragara, y yo me la tragué, y en ese momento empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como una licuadora, pues, dando vueltas, y desperté sentado en la cama. Es que el Señor le da una piedrecita a uno, y en la piedrecita un nombre que nadie conoce. Amén. Mis hermanos, sí, hemos tenido sueños hasta con él. Mi esposa también tuvo un sueño con el apóstol Pedro, y uno sabe que es Pedro, aunque no lo conozcamos, pero uno sabe que es el apóstol Pedro, como por discernimiento, porque el mismo Pedro
cuando vio a Jesús en la transfiguración, estuvo con él, él vio a Elías y a Moisés, y él le dijo que si querían hacer una derramada para ellos. Ahora Pedro no conocía ni a Elías ni conocía a Moisés, pero él sabía que eran ellos. Uno por discernimiento sabe. Así como una vida corta del apóstol Pedro, es que él también fue conocido como Cefas en el Evangelio de Juan 1:42. Fue originario de Betsaida, es decir, que él nació en Betsaida, que vivió en Capernaum, dos ciudades que estaban pues ubicadas en la costa del mar de Galilea. Allí fue donde Jesucristo desempeñó todo su ministerio. Fue un discípulo franco y ferviente. Miren las cualidades: un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, eran tres, era Juan, Jacobo y Pedro. Él fue apóstol, fue uno de los escogidos como apóstol, una columna en la iglesia, según Pablo pues en Gálatas 2:9. Bueno, eran considerados como columnas de la iglesia. Casado, según 1 Corintios 9:5 y Marcos 1:30, él juntamente con Juan y Jacobo eran pescadores de oficio. Ese era el negocio de ellos, eran pescadores de oficio. Muy sensibles sí a la voz del Señor cuando les dijo que dejaran las redes y lo siguieran. Entonces en Juan 1:35 al 36 vemos a un Pedro conocido, que conoció a Jesús a través de Andrés, su hermano, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Era la presentación que Juan el Bautista hacía de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Andrés escuchó a Juan el Bautista, empezó a seguir a Jesús. Y el mismo Juan el Bautista decía: es necesario que él crezca y que yo mengue. Cuando murió Juan el Bautista, todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Entonces Andrés fue el que le hizo la invitación a Pedro también, pues, para que a través de él siguiera a Jesús. Al ser conocido por Jesús, este recibe un nuevo nombre, pues, que es Cefas, que es una palabra en aramea, o Pedro en griego. Igualmente en primera de Pedro 2:5 él dice que nosotros que somos piedras vivas. Él dice que así como él es piedra, que Dios nos dice que también nosotros somos piedras vivas. Y Jesucristo, dice él en primera de Pedro 2:6, que es la principal piedra del ángulo, es Jesucristo, y que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es piedra de tropiezo para la gente incrédula, fue piedra de tropiezo para los judíos, que decían: ¿cómo es posible que el Salvador del mundo muera en la cruz crucificado, cuando nosotros sabemos que el Cristo va a permanecer, que no sabemos de dónde viene? Y entonces esto se convirtió en piedra de tropiezo para ellos, porque esperaban a un Cristo diferente, de pronto un Cristo lleno de pompa y lleno de poder gubernamental, y cuando él dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza. En Lucas 5 del 1 al 11 dice que Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera. Es decir, que eso fue la elección, y que el Señor, antes de elegirlos a los 12, oró toda una noche, es decir, oró 12 horas por los 12. Él invirtió una hora en cada uno, 12 horas. Dice que pasó toda la noche orando, y por eso fue tan fácil cuando él les hizo el llamado que lo atendieran. Cuando le dice a Mateo: Mateo, sígueme, y él dejó el banco de los tributos y lo siguió. Cuando le dice a Pedro: deje las redes y sígame, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Es porque ya el Señor había orado por ellos una hora por cada uno. Y dice aquí en Lucas 5 del 1 al 11 que inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor, y posteriormente lo nombró en primer lugar uno de los 12 apóstoles. Dentro de la elección, Pedro fue el primero que nombró. Durante los 3 años del ministerio que tuvo Jesucristo, Pedro vivió como apóstol,
importante del Señor Jesús, fue un gran líder. Además se convirtió pues en el portavoz principal, como también lo declaró el pastor ahora en el libro de los Hechos, donde él es el que toma la vocería y da el mensaje y se convierte en 3.000 personas, luego 5.000 personas, y así ya Pedro empieza a predicar. La personalidad de Pedro tenía muchas fortalezas y varios defectos en su vida y en su carácter. Sin embargo, el Señor lo moldeó para convertirlo en lo que Él quería que fuera, que eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos hace un llamado y el Señor de pronto no importa o no mira de pronto la capacidad intelectual que la persona tenga. Pedro aquí dice que era una persona del vulgo sin letras, pero yo siempre he dicho que el Señor al que llama lo capacita. Y Dios de pronto no llama al capacitado, de pronto el Señor no llama al teólogo, de pronto el Señor llama a aquel que es sin letras, pero el Señor lo capacita. El Señor capacita al que llama, Dios no llama al capacitado. Y esto es muy importante porque yo he visto pues que hay varias personas que han sido usadas por el Señor, son usadas por el Señor y que han alcanzado mucha sabiduría leyendo la palabra y por el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas. Él era sanguíneo. Ese era uno del temperamento que tenía Pedro, que en un momento estaba bien y otras veces estaba como decaído. Él tenía como muchos altibajos, era muy sanguíneo, muy entusiasta, obstinado, impulsivo, atrevido, razonaba rápidamente y luego se ponía a pensar. Para un desatino de él fue cuando le cortó la oreja, como también lo comentó el pastor. Por eso es que algunos charlando dicen que fue el primer torero, que porque le cortó la oreja, pero no al toro, sino al soldado este. En varias ocasiones se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente muchas veces. Vamos a mirar 6 desatinos o errores que cometió Pedro. El primero fue que comenzó a hundirse. El primer desatino fue que le faltó fe. Le faltaba fe permanentemente. Fe, y bueno, ya después creció en fe, pero a él le faltó tanta fe que cuando Magdalena y la otra María fueron allá y dijeron el Señor resucitó, Pedro no creyó. Después Pedro salió corriendo a ver si era verdad, pero el Señor le reprochó la incredulidad. Una persona que le faltó fe en varias oportunidades, que quitó la mirada por un momento del Señor Jesús. Aquí lo vemos en Mateo 14, 26 al 31. Dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, ¿no? Yo soy, el gran yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, y ahí continúa pues hablando. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, Pedro prestó más atención al problema que estaba viviendo en el momento, que de pronto inicialmente no lo vio como problema, pero cuando ya vio las profundidades del mar, empezó a ver que se podía hundir. Entonces le faltó fe. Quitó la mirada de Jesús por un momento para mirar la dificultad. Él iba, cuando llevaba la mirada puesta en Jesús, iba hacia él, iba bien. Pero cuando él desvió la mirada y se puso a mirar la dificultad, ahí fue donde él empezó a fallar, a hundirse. Entonces se puso a mirar lo que le rodeaba. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos ponemos a mirar las dificultades que tenemos y dejamos de mirar al Señor Jesucristo como la solución a todos sus problemas, a todas las dificultades. Eso nos ocurre muchas veces y empezamos a sentir temores, desconfianza. ¿Tú de pronto has sentido temor alguna vez por alguna dificultad que esté pasando? ¿Has sentido algún temor en alguna oportunidad? Que hay diferentes tipos de temores, pues. Hay personas que tienen temor a la oscuridad, personas que tienen temor a llegar a la pobreza,
personas que tienen temor porque de pronto les puede caer el COVID-19, personas que pueden tener temor por los enemigos, por las personas. Mire, ¿sabe que una persona temerosa fue el pueblo de Israel? Personas temerosas cuando estuvieron ante el gigante Goliat. En cambio, David no sintió temor. Y Dios dice: no temas, porque es que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo para que seas valiente. Mis hermanos, es que no hay que tener temor. No hay que tener temor. Yo sé que a mí me han declarado mucho la guerra, pero yo no tengo temor de nada. Y no es que no sea por hablar, yo lo he demostrado y yo lo he sentido así. Miren, yo he evangelizado todo esto, toda la Comuna 13, y he sido amenazado al punto de que fueron hasta la iglesia a quitarme la vida. Pues el Señor le avisó a Tatiana, la hija, y ella mandó a Alejandro en la moto, y Alejandro me recogió, y cuando Alejandro me recogió llegaron ellos a matarme, pues, y ya me amenazaron y me tuvo que irme de la iglesia por unos días. Y en muchas partes amenazado muchas veces, pero yo no he sentido temor. En el Salado, en la Loma, una cantidad, pues, de testimonios, pero yo no he sentido temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está con el Señor, y tiene el Espíritu Santo, uno no tiene espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es decir, si la presencia de Dios está con uno, hay una protección divina ya. Entonces no debemos de tener temor por nada de eso. A orar por cualquier cosa, por una enfermedad. Pero que tienen temor por eso. A mí me dicen: vaya, sobre todo las hijas, vaya, hágase vacunar. Yo pensé que yo ya me volví inmune a eso. Cada rato me da y se me quita. Me da, se me arrima. No, es que de verdad, a mí pues ya me dio una vez, cuando empezó eso, a mí me dio inmediatamente como un ataque del enemigo, que me dijo que me iba a destruir, y se paró al lado de la cama. Y como el Señor me ha dado a mí la facultad de despertar cuando hay algo presente ahí, cuando se presenta algo, yo me desperté y ahí estaba de pie y me dijo: te voy a destruir. Y ahí me llegó la pandemia. Pero así como me llegó, el Señor también me sanó. Me sanó. Yo ya les he contado a ustedes el testimonio de qué manera y cómo me ha sanado, y cómo me dijo que le hablara a dos presidentes, personas importantes, sobre cómo era la cura de eso. ¿Tú crees que puedes ser víctima de alguna tormenta, o de pronto de la tormenta por la que estás pasando? Hermanos, hay que confiar en Cristo, hay que creer en Él, que Él es la solución a todo problema. Así el problema sea muy grande, Dios es más grande que el problema, y Él nos puede ayudar, Él nos puede sacar. Así que, hermanos, lo importante es que en ningún momento quiten la mirada del Señor. Por algún problema que estés atravesando, no quiten la mirada del Señor. Siempre confía en Él, siempre piensa que Él te va a ayudar, que Él es la solución. Pasemos al segundo desatino, para no extenderme, porque de pronto me regañan. El segundo desatino es que lo negó 3 veces. Lucas 22:33. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pero le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Lo negó 3 veces, ¿sabes? Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que no me conoces. Pero cuando llegó la hora, lo negó 3 veces. Desatino tremendo, negar al Señor. Dicen que para el tiempo futuro, postrero, según la historia de la iglesia, lo que están estudiando, la iglesia va a volver a ser iglesia perseguida. Y el Señor lo profetiza y dice: habrá una persecución cual nunca la ha habido sobre la tierra, y persecuciones han habido muchas. Entonces, ¿cómo ir a ser? Y una tribulación muy grande, y muchas personas van a apostatar. Dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, dice que
antes de que venga el Señor habrá una gran apostasía. Muchos lo van a apostatar porque les va a dar temor, y algunos les van a preguntar: ¿eres tú cristiano? Y va a decir: no, yo no soy cristiano. Y negar que somos cristianos es negar a Cristo, porque cuando Pablo perseguía a la iglesia, no estaba persiguiendo a Cristo, era la iglesia, y Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, lo que hagan contra ti lo están haciendo contra Cristo. Si negamos que somos cristianos estamos negando a Cristo. Pero yo sé que por los temores a ser ejecutados, tal vez como el temor de Pedro lo negó porque tuvo mucho temor. Cuando él vio a Jesucristo que lo estaban golpeando, azotando y todo, fue que él no lo negó porque le cayó un gran temor. Le dio mucho temor y lo negó 3 veces. Yo no lo conozco. Terminó al último maldiciendo. Entonces muchas personas van a apostatar por el temor, van a apostatar porque van a negar a Jesucristo. Eso va a ser uno de los motivos de la apostasía, los temores. Puede que estén de pronto sacrificando a tu familia y usted viendo y diga: bueno, niegue pues, como a Policarpo. Policarpo, el anciano pastor de Éfeso, le dijeron que negara a Jesucristo, y él dijo: ¿y cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a negar a alguien que no ha hecho sino el bien por mí? Pues para que tú sepas, le dijo al precónsul romano, para que tú sepas, yo soy cristiano. Inmediatamente lo pasaron al horno, a las llamas, al fuego, fue quemado. Pero mire, es que yo digo que cuando el Señor le da a uno, cuando uno tiene el Espíritu Santo, se le quitan los temores. Porque Pedro tuvo un arrepentimiento, él recibió al Espíritu Santo en Pentecostés y nunca más volvió a negar al Señor Jesucristo, a pesar de que lo encarcelaron, lo azotaron. Algunos lo negarán de pronto por vergüenza, ¿eh? Pero los que lo nieguen a él por vergüenza, dice la palabra que Jesucristo también lo negará ante el Padre. Miremos el tercer desatino. Pedro, piedra de tropiezo, porque no ponía la mirada en los planes de Dios, sino en el bienestar propio. Ahí en Mateo 16:22, entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Miren el tercer desatino, piedra de tropiezo. El Señor le dice: me eres tropiezo. Y en ese pasaje Pedro había hecho la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí Jesucristo, en el mismo pasaje, le está diciendo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro estaba haciendo tropiezo para Jesús, para que él no llevara a cabo la misión. La misión era esa: ay, ten misericordia de ti mismo, ten compasión de ti mismo, que tal cosa no te acontezca, Señor. Entonces estaba haciendo una piedra de tropiezo para que Jesucristo no llevara a cabo la misión. Eso lo estaba haciendo el enemigo, por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Era el enemigo el que estaba mismo colocando eso en Pedro, porque el enemigo siempre usa a las personas para llevar a cabo sus propósitos y sus cosas, sus planes. Él siempre, ¿sabe que estudiando Apocalipsis uno ve que el Señor siempre quiere vencer al enemigo en el plano humano? Que por Jesucristo se hizo hombre, y Satanás quiere hacer lo mismo. Satanás quiere vencernos en el plano humano, y por eso el anticristo, un engendro de Satanás. Él quiere vencer a la persona en el plano humano. Él está haciendo tropiezo. Ahora el Señor dice que hay muchos que son tropiezos para otros, pero que hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Hermanos, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Para nadie podemos ser piedra de tropiezo, porque hay algunos que se convierten en piedra de tropiezo para otros, haciéndoles insinuaciones, haciendo cosas, impidiéndoles que se congreguen, invitándolos a que no vaya a la iglesia, sino que vámonos más bien a rumbear, o vámonos a otra parte. Mis hermanos, no podemos ser piedra de tropiezo, porque los tropiezos son realmente del diablo. Los tropiezos son del diablo. Por eso Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no ser piedra de tropiezo para nadie.
Quisiera dar un testimonio de una persona que era tropiezo para otra, pero desde pronto ya no tengo tiempo para eso. Miremos el cuarto desatino, la carnalidad. En Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es decir, si usted impide que yo sea detenido porque llegaron soldados, Judas lo entrega en Getsemaní, había un siervo llamado Malco, siervo del sumo sacerdote, y Pedro entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro ya finalizando el ministerio de Jesucristo armado? Yo digo que eso es carnalidad, pues. Ahora Pedro no le tiró a cortar la oreja. Pedro le tiró para cortar el cuello, a tumbarle la cabeza. Lo que pasa es que de pronto Malco hizo algún movimiento y le cortó la oreja, pero él lo mandó a quitarle el cuello, la cabeza, a cortarle el cuello. Pedro en ese momento pues cometió ese desatino. Claro que él lo hizo por defender a Jesús para que no lo tomaran preso, pero el Señor en el mandamiento dijo: no matarás. Es decir, Pedro actuó en carnalidad en ese momento, como tú, por ejemplo, que te vayan a golpear y tú te remangues y empiezas a pelear con la persona, y algunos se justifican y dicen que fue que les puso los 5 ministerios o que le dio una patada santa, pero eso es pura mentira. Pero en ese momento, uno de poner la otra mejilla, yo no sé, como que sí se altera. A mí me pasó eso en una oportunidad con mi hermana Rosa Omaira, la hermanita de la pastora, y me estaba viendo una consejería porque el esposo vive por aquí en la esquina. Yo estaba allá en el almacén y me estaba viendo una consejería. Yo estaba en una consejería allá en el almacén cuando Lucy lo tenía, y llegó él y me agarró a puños y a patadas. Eso, el reloj a lo lejos, me decía unas palabras muy feas, y yo en un momento traté como de reaccionar y como de también, pero el Señor me trajo a la mente ahí mismo, en una cosa así rápida, como un rayo. Mire la gente de afuera, mire ese que está vendiendo cigarrillos allá, que sabe que usted es pastor. Y yo dije: verdad, y me controlé y ya. Pero la hermana me decía algo muy bueno, decía: pastor, haga de cuenta que le están pegando como a una almohada. Y así sentía yo los golpes. Yo no los sentía, yo sentía como que fuera una almohada, yo sentía los golpes suavecitos. Entonces, mis hermanos, sí, yo digo que cuando uno responde de la misma manera, pues uno está en carnalidad, uno no está para ponerse a pelear ni darse golpes con nadie. Miremos el quinto desatino, el desconocimiento de Pedro. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y por 3 veces le preguntó lo mismo. Pedro realmente no tenía conocimiento de qué era lo que el Señor le estaba preguntando realmente. El Señor le decía que si Pedro me amas, en la raíz hebrea, que es Pedro me ágape, es el amor de Dios. Y Pedro le contestaba: sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que sí te amo, en el amor filial. Y el Señor por eso le pregunta 3 veces, y Pedro a la final le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, por desconocimiento, cuando una pregunta o palabra en la Biblia es tan reiterativa, es tan repetitiva, es porque la palabra es muy importante, es una palabra muy importante. Pero ¿saben qué? El Señor lo sabe todo. El Señor sabe todo lo nuestro, el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor lo sabe todo.
Job dijo: Señor, conozco que todo lo sabes. Ahora miremos este otro. Bueno, en ese desconocimiento él desconocía pues muchos principios espirituales. En el sexto, desatino, y en el último es la hipocresía. En Gálatas 2:11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. ¿Quién le resistía? El apóstol Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y Pedro y Pablo lo reconviene públicamente y duramente y le dice: si tú siendo judío te haces gentil, ¿por qué tú estás obligando a los gentiles a judaizar? Es decir, él obraba con hipocresía. Él, cuando estaba con los gentiles solos, él les decía pues que no había necesidad de judaizar, ni de llevar todos los rituales, ni ser tan legalistas. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, que eran los legalistas, los judíos, él inmediatamente cambiaba la actitud y les obligaba a judaizar. Y por eso Pablo es que lo reprende por esa manera hipócrita con la que él actúa. Ahora, tres fortalezas. Es primero, fue obediente. Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro. Y Pedro le respondió: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos sacado nada, pero en tu palabra echaré la red. Es decir, él fue obediente. Como respuesta, Jesús lo premió con una gran cantidad de peces, la pesca milagrosa, 123. ¿Por qué 123? Ustedes tienen que 123 o 153, 153. ¿Por qué esa cantidad? ¿Por qué no 160? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 500? ¿Por qué 153? Ya para que lo averigüen. Yo le enseño otro, porque es pesca milagrosa 153. Dios premia la obediencia, amén. Dios siempre premia la obediencia. Lo premió a él, y en Deuteronomio 28 nos habla acerca de las bendiciones por la obediencia. La segunda fortaleza, tenía una visión espiritual. Él contempló en anticipo del Cristo glorificado en Mateo 7, 4 al 6. Ahí, cuando la transfiguración, como un anticipo de aquel Cristo glorificado, Pedro lo ve a él envuelto en una nube de luz que lo cubrió y que resplandecía. Eso es como como un anticipo a la glorificación de Cristo. Entonces tenía visión espiritual. Lo tercero, fortaleza, es que era un gran líder y vocero. Ya sabemos pues todas las conversiones que hubo en Pentecostés, como la iglesia tomó origen, y no solamente los judíos, sino también con los gentiles. Con los gentiles la iglesia también. Tengo problemas de columna, mis hermanos. Con los gentiles también, con Cornelio también se dio inicio a la iglesia. Entonces él tenía esa fortaleza grande. Fue un gran líder vocero, siempre estaba levantando la mano, siempre estaba diciendo. Lo otro es que tenía mucha comunión con el Padre, porque cuando Cristo les hace esa pregunta, que ellos ya debían de haberlo conocido como el Cristo, pero ya está en Mateo 16, ya el ministerio iba muy adelante y todavía no sabían quién era Jesús. Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces algunos dicen que usted es Juan el Bautista que resucitó, otros que es Jeremías el profeta, o Zacarías, o alguno de los profetas. Y él dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y miren, ninguno habló sino Pedro. Pedro, por revelación del Padre, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él tenía como una buena comunión con el Padre. Era un gran vocero, era un gran líder, tenía comunión con el Padre. Y las predicaciones de Pedro fueron con mucho de nuevo, en el Sanedrín, aún la resurrección, también una resurrección que se llevó a cabo por él.
de Talcumí, de Dorcas. Y bueno, él tuvo muchas fortalezas. Como conclusión, mis hermanas y mis hermanos, ¿has tenido alguna vez desatinos en la vida cristiana? Si has tenido desatinos, pues dígale al Señor que te ayude, que tenga misericordia de ti, que te fortalezca, que te ayude. Jesús dijo como promesa: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si has tenido desatinos, si has sido piedra de tropiezo para otras personas, uno muchas veces se convierte en piedra de tropiezo para otras personas. Entonces, que el Señor nos ayude. Para los hijos muchas veces los padres se convierten en piedra de tropiezo. Entonces, pedirle al Señor pues que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Nosotros no estamos en la iglesia ni en el ministerio por buenos, sino por la gracia de Dios. Y eso fue lo que también tuvo Pedro. No fue por sus capacidades, sino por la gracia de Dios que estaba en él. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor, por amarnos, bendecirnos, por habernos hecho ese llamado tan especial, Señor. Un llamado que tú nos hiciste, Señor, al principio, ese llamado para que recibiéramos a Cristo Jesús, ese llamado para recibir la salvación y la vida eterna, Señor. Ese llamado para ser parte de tu iglesia, Señor, que es un privilegio, porque tu palabra dice que somos bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él nos sumerge, nos hace miembros de la iglesia al habitar en nuestra vida, Señor, que la iglesia toma origen con el Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno. Muchas gracias, Señor, por todo, por guardar nuestras vidas, Señor, por ayudarnos, Señor, a salir adelante, por fortalecernos. Muchas gracias por los pastores, Señor, que tú los sigas llenando, levantando, Señor, usando en gran manera, Padre, como bendición para las ovejas, Señor. Muchas gracias por cada uno de ellos. Ahora te pido, Señor, que esta semana, Señor, que va a iniciar, sea de mucha bendición también, que también tengamos esa protección especial, Señor, y que nos lleves bien a nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén.